Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra se burló de mi padre discapacitado durante mi boda, después intentó matarme y acabó tras las rejas. La semana pasada me casé con Chad. Se suponía que estaríamos disfrutando nuestra luna de miel, pero todo ha sido increíblemente tenso debido al comportamiento de Elizabeth, la madre de Chad, durante nuestra boda. Para que entiendan el contexto, Elizabeth siempre ha sido una fuente de conflicto en nuestra relación. Desde el primer día que Chad me presentó, nunca fui de su agrado. Ella tenía una idea muy específica de con quién debería casarse su hijo, específicamente, la hija de una amiga de la familia. Sin embargo, Chad no estaba interesado en esa opción, lo que provocó que Elizabeth se molestara cuando comenzó a salir conmigo. En una ocasión, Elizabeth me dijo directamente que yo solo era una distracción temporal hasta que Chad se aburriera. Naturalmente, me sentí indignada y le respondí que su hijo no era un premio que ganar, agregando que yo también estaba disfrutando mucho de nuestra relación, sin importar su desaprobación. Chad siempre ha estado de mi lado, dejando muy claro tanto a ella como al resto de su familia que planeaba pasar su vida conmigo. Esto enfurecía a Elizabeth hasta el punto de amenazar con cortar comunicación, pero Chad nunca dudó de nuestra relación. La situación empeoró significativamente cuando Chad me propuso matrimonio y acepté. Él decidió no informarle directamente a su madre, cansado de su constante negatividad, por lo que Elizabeth se enteró a través de amigos en común. Su reacción fue extrema, llamó a Chad completamente furiosa, gritando sobre cómo la había avergonzado al no contarle primero sobre nuestro compromiso. Estaba furiosa de que eligiera quedarse conmigo, alguien que ella consideraba indigna de su hijo. Chad, manteniendo la calma característica que tiene en estas situaciones, le explicó que intencionalmente no le había contado para evitar su negatividad. No quería que su desaprobación empañara lo que debería ser un momento de alegría para nosotros. Elizabeth respondió con una amenaza extrema. Si Chad seguía adelante con la boda, ella dejaría de comer hasta morir de hambre. Chad encontró ridícula esta amenaza y simplemente se rió, diciéndole que hiciera lo que quisiera e incluso bromeando que podría beneficiarse de perder algo de peso. Esto solo intensificó su enojo. Luego amenazó con cortar toda relación con Chad si continuaba con el matrimonio, pero él no cedió ante su ultimátum. Al ver que no podía manipular a su hijo, Elizabeth intentó contactarme directamente, tratando de convencerme de que cometía un grave error al casarme con su hijo sin su bendición. Sus mensajes estaban llenos de hostilidad, llegando incluso a desear que mi alma sufriera eternamente por lo que había hecho. Su respuesta fue profundamente hiriente, y estaba cansada de que intentara arruinar nuestro momento de felicidad. Como resultado, cuando llegó el momento de enviar las invitaciones para la boda, decidimos no incluir a Elizabeth. El padre de Chad nos llamó preguntando por qué su esposa no había recibido invitación, mencionando que había estado llorando durante horas en su habitación por esta exclusión. El padre de Chad insistió en que nos reuniéramos con Elizabeth para resolver nuestras diferencias y, esperanzadoramente, superar todo el drama. Dejó claro que la familia estaría muy disgustada si la madre de Chad no era incluida en la boda. Chad aceptó de mala gana, con la esperanza de que una conversación en persona pudiera mejorar las cosas. Al día siguiente, cuando fuimos a reunirnos con Elizabeth, era evidente desde el principio que no estaba interesada en tener un diálogo constructivo. En cambio, se presentó como la víctima de la situación. Durante toda la conversación, me miraba con desprecio, sus ojos llenos de resentimiento, claramente culpándome por todo lo sucedido. El padre de Chad, intentando mediar, le pidió a Elizabeth que se disculpara por causar tanta tensión y conflicto innecesario. Sin embargo, esta sugerencia solo la enfureció más. Explotó en ira, gritando tanto a Chad como a su padre, acusándolos de ser ingenuos por no ver el tipo de mujer que yo era. Insistía en que solo quería lo mejor para su hijo, y que yo claramente no alcanzaba ese estándar. Sintiendo crecer mi frustración, le pregunté directamente por qué nunca me había aceptado, y qué tipo de mujer consideraba apropiada para Chad. Expresó su desaprobación hacia el hecho de que yo fuera una profesional que ganaba tanto como Chad. Según ella, las mujeres financieramente independientes como yo no dudarían en ser infieles o abandonar a sus esposos si las cosas se complicaran. Por lo tanto, no era adecuada para la familia. Argumentó que Chad necesitaba una esposa más tradicional que pudiera dedicarse al hogar. Elizabeth también mencionó cómo en su cultura, se esperaba que las mujeres se encargaran de todas las tareas domésticas, mientras que solo los hombres debían trabajar. Me acusó de ser egoísta porque, según ella, hacía que Chad realizara la mitad de las tareas del hogar, algo que consideraba inaceptable. Era evidente que su problema no era solo conmigo, sino con toda la dinámica de roles en nuestra relación. Afortunadamente, Chad me defendió, explicando que era su decisión ser un compañero equitativo en las tareas domésticas, y que apreciaba que ambos tuviéramos buenos ingresos.
Le recordó a su madre cómo años atrás, cuando su padre perdió su empleo, casi pierden su casa y tuvieron que pedir ayuda económica a los abuelos. Señaló que en nuestro caso, si alguno perdiera su trabajo, el otro podría mantener la estabilidad financiera sin necesidad de depender de nadie más. Me sentí orgullosa de que Chad verdaderamente me valorara por quien soy. El padre de Chad estuvo de acuerdo y animó a Elizabeth a ver más allá de sus creencias culturales y aceptarme como soy, advirtiendo que de lo contrario podrían perder a su hijo para siempre. Finalmente, después de mucha tensión y debate, Elizabeth aceptó reluctantemente dar un paso atrás y guardar sus opiniones sobre nuestra relación. Aunque no me aceptó completamente, eso no me molestaba particularmente. Lo importante era que se mantuviera al margen y se abstuviera de hacer más comentarios, que era todo lo que siempre había deseado. Con ese acuerdo establecido, procedimos a invitarla a la boda. Durante los preparativos, Elizabeth causó algunas dificultades menores, pero manejables. Sin embargo, un problema significativo surgió cuando insistió en usar un vestido azul muy claro para la ceremonia, tan pálido que podría confundirse con blanco. Considerando la tradición de que solo la novia vista de blanco, esto parecía un gesto deliberadamente provocador. Permití que Chad manejara la situación, y él dejó muy claro que si ella se presentaba con ese vestido, le pediríamos que se retirara. Finalmente, Elizabeth desistió de la idea del vestido azul claro. Sin embargo, el día de la boda, apareció vestida completamente de negro, como si asistiera a un funeral en lugar de la boda de su hijo. Era una clara manifestación de su desaprobación de la unión. Podría haberme dejado afectar, pero decidí ignorarlo. No quería que sus intentos de llamar la atención opacaran lo que debería ser el día más feliz de mi vida. Mientras me preparaba para caminar hacia el altar, y esperaba que mi padre se uniera a mí, Elizabeth se me acercó inesperadamente. Ya estaba experimentando una mezcla intensa de emociones, así que cuando pidió hablar conmigo, no sabía qué esperar. Comenzó diciendo que se había enterado por algunos familiares que mi padre me acompañaría por el pasillo. Asentí y, sin vacilar, procedió a expresar que no creía que fuera apropiado. Confundida, le pregunté por qué pensaba eso. Respondió que debido a la condición de mi padre, no daría una buena imagen para la familia y la gente podría comentar. Para contextualizar, mi padre quedó paralizado de la cintura para abajo hace 3 años, tras un trágico accidente automovilístico, donde él y mi madre estuvieron involucrados. Mi madre no sobrevivió, y aunque mi padre milagrosamente lo hizo, quedó sin poder caminar. Fue un periodo increíblemente difícil para nuestra familia, pero siempre agradecí que mi padre sobreviviera. A lo largo de los años, se esforzó enormemente por recuperar toda la independencia posible. Inicialmente, cuando Chad y yo le pedimos que me acompañara por el pasillo, él en su silla de ruedas mientras yo caminaba, mi padre se conmovió profundamente. Pude ver cuánto significaba para él. Expresó su preocupación de que la gente pudiera murmurar sobre su condición, pero le aseguré que nada de eso importaba. Él era mi padre, y lo quería a mi lado. Por eso, el insensible comentario de Elizabeth me impactó profundamente. Me quedé atónita de que pudiera decir algo tan cruel, especialmente en un día tan significativo. Era evidente que solo le preocupaban las apariencias, sin considerar el significado emocional del momento. Mi padre había superado tanto, y que ella redujera su presencia a una simple cuestión de imagen familiar, resultó despiadado. Esta era precisamente la razón por la que Chad y yo habíamos mantenido en secreto de Elizabeth el plan de que mi padre me acompañara, conociendo su naturaleza crítica y severa. Pero ahora que se había enterado, estaba determinada a cambiar el plan. Insistió en que, dado que el padre de Chad había contribuido económicamente a la boda, él debería ser quien me acompañara. Según ella, mi padre debería simplemente observar desde su asiento y permitir que un hombre completo, como su esposo, asumiera ese honor. Sus palabras me hirieron profundamente. Su evidente falta de respeto hacia mi padre, después de todo lo que había atravesado, me enfureció. Referirse a su esposo como un hombre completo, en comparación con mi padre, quien había luchado tanto solo para poder acompañarme en este día, fue demasiado. Estaba tan enojada que, de no haber sido mi día de boda, probablemente habría reaccionado de manera más directa. Sin embargo, antes de que pudiera responder, mi padre se acercó. Debió notar mi expresión de enojo y frustración porque inmediatamente preguntó qué sucedía. En ese momento, tuve que respirar profundamente. Conté hasta 10, recordándome que este día debía ser sobre amor, alegría y celebración, no sobre conflictos con mi suegra. Lo último que deseaba era que la negatividad de Elizabeth ensombreciera este día especial. Sonreí cortésmente, conteniendo las palabras que quería decirle, y le indiqué a Elizabeth que por favor tomara su asiento porque caminaría por el pasillo con mi padre según lo planeado. Me dio una mirada de desaprobación, moviendo la cabeza en señal de decepción,
pero no me importó. Se retiró a su asiento, y me quedé allí con mi padre. Sin importar la opinión de Elizabeth, mi padre me acompañaría por el pasillo, y eso era lo único relevante. Mientras tomaba la mano de mi padre, supe que había tomado la decisión correcta. El resto de la ceremonia transcurrió hermosamente. Mientras avanzaba por el pasillo, Chad notó que algo parecía preocuparme. Intenté ocultar mi malestar y concentrarme en la alegría del momento, pero era evidente que la conversación previa con su madre me había afectado. Después de la ceremonia, cuando finalmente tuvimos un momento a solas, Chad me preguntó qué había sucedido. No quise ocultarle nada, así que le conté todo lo que Elizabeth había dicho, cómo había intentado convencerme de que su padre me acompañara en lugar del mío, argumentando que la condición de mi padre sería una mala imagen para la familia. Chad se enfureció. Sus instintos protectores se activaron inmediatamente, y me dijo que pediría a su padre que escoltara a Elizabeth fuera de la boda. Sentía que ella había cruzado un límite y no merecía estar presente después de decir algo tan cruel. Aunque apreciaba su apoyo y entendía su enojo, no quería crear una escena. Sabía que causar un alboroto solo le daría a Elizabeth la atención que parecía buscar. Lo último que deseaba era que ella acaparara la atención en lo que debería ser nuestro día. Le pedí a Chad que lo dejara pasar por el momento. Le aseguré que podríamos abordar la situación más tarde en privado, una vez que la boda terminara. Reluctantemente, Chad accedió, pero se disculpó repetidamente por las palabras de su madre. Estaba genuinamente afectado por sus acciones y prometió que resolveríamos esto después. Durante el resto de la noche, Chad y yo nos esforzamos por disfrutar cada momento de la celebración rodeados de amigos y familiares que verdaderamente se preocupaban por nosotros. Cuando llegó el momento de los discursos, tanto mi padre como mi suegro ofrecieron palabras increíblemente sinceras y emotivas. Fue conmovedor escuchar el amor y el orgullo en sus voces. Algunos de mis primos y miembros de la familia de Chad también tomaron el micrófono para compartir su alegría por nuestra unión, ofreciendo palabras amables y buenos deseos. Durante todo esto, no pude evitar notar a Elizabeth sentada en silencio, bebiendo en exceso. Parecía estar conteniendo sus emociones, como si apenas pudiera controlar su frustración. Intenté ignorarlo, esperando que el resto de la noche transcurriera pacíficamente, pero entonces, uno de nuestros parientes, probablemente sin advertir la tensión, le pasó el micrófono a Elizabeth y la animó a decir algunas palabras para su hijo y su nueva nuera. En cuanto el micrófono llegó a sus manos, miré a Chad, preocupada por lo que su madre pudiera decir. Él se veía tan tenso como yo. Deseé que su madre simplemente ofreciera una felicitación cortés, y nos deseara lo mejor antes de sentarse sin causar una escena. Pero en el fondo, temía que Elizabeth no pudiera resistir hacer un comentario hiriente. Desafortunadamente, estaba en lo correcto. Elizabeth se levantó, tambaleándose ligeramente por las múltiples bebidas que había consumido, y comenzó diciendo que no podía creer que su pequeño se hubiera casado. Expresó que como madre, nada podía ser más alegre que ver a su hijo convertirse en un hombre. Luego hizo una pausa, respiró profundamente y continuó diciendo que la boda de su hijo había sido casi perfecta, y habría sido completamente perfecta si la novia no hubiera insistido en que su padre la acompañara por el pasillo. Me quedé sin aliento, horrorizada. Elizabeth comentó lo incómodo que había sido ver a alguien en silla de ruedas acompañando a la novia, y cómo eso la había lastimado. Agregó que mi padre ni siquiera podía abrazarme o pararse junto a mí apropiadamente. Los invitados quedaron atónitos ante su discurso. Sus palabras fueron más que crueles, fueron degradantes e insensibles. Mi padre, quien había superado tantas dificultades, tenía todo el derecho de acompañarme por el pasillo. Que ella lo humillara así públicamente, reduciéndolo a su discapacidad frente a todos nuestros invitados, era imperdonable. Apenas podía contenerme mientras ella permanecía allí, sosteniendo el micrófono, completamente indiferente al daño que sus palabras estaban causando. Mientras Elizabeth continuaba su discurso ofensivo, mi esposo hizo señas al personal para que cortaran el micrófono, pero esto no la detuvo. Siguió hablando, ahora acusando a mi padre de ser egoísta por no hacerse a un lado, alegando que como padre de la novia, debería haber comprendido cómo la familia del novio se sentiría avergonzada de verlo en silla de ruedas. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos mientras miraba a mi padre, quien permanecía sentado en silencio, su rostro enrojecido por la humillación mientras procesaba cada palabra cruel que ella pronunciaba. Antes de que pudiera continuar con sus insultos, Chad, absolutamente furioso, se acercó a su madre y le arrebató el micrófono. Sin dudar, se volvió hacia su padre y le exigió que la escoltara fuera del lugar. No hubo discusión ni vacilación por parte de su padre. Se levantó inmediatamente, claramente avergonzado por el comportamiento de Elizabeth. La tomó del brazo, intentando alejarla de la situación, pero ella se resistió. Todo el salón quedó en un silencio absoluto.
Los invitados observaban con asombro e incredulidad, algunos mortificados mientras otros desviaban la mirada, sin saber cómo reaccionar. Sentí que mi corazón se destrozaba al ver la expresión de vergüenza y dolor en el rostro de mi padre. Él no había hecho nada más que amarme y apoyarme, y ahora había sido humillado frente a todos en el día de mi boda. Me sentí físicamente enferma, devastada de que esto estuviera ocurriendo. Mientras era retirada, Elizabeth continuó gritando en su estado de ebriedad, que solo estaba diciendo la verdad, y que otros invitados pensaban lo mismo. Fue entonces cuando Chad, lleno de ira y repugnancia, le gritó que estaba avergonzado de tener una madre como ella, y que se alejara de nosotros. Le dijo que nunca quería volver a ver su rostro. La seguridad y el padre de Chad finalmente lograron sacar físicamente a Elizabeth del lugar, mientras ella continuaba lanzando insultos. Era surrealista, como una pesadilla. Estaba en shock, y todo lo que podía pensar era en mi padre. Corrí hacia él, con el corazón roto al ver lo herido que estaba. Intentó asegurarme que estaba bien, pero podía ver lo avergonzado y angustiado que se sentía. Con sus palabras, Elizabeth había logrado convertir lo que debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida en un recuerdo manchado por su crueldad. Desde entonces, Chad y su padre se han disculpado repetidamente con mi padre por todo lo sucedido. Se sienten terribles por el incidente. Elizabeth ha estado intentando contactarnos, pero no hemos respondido sus llamadas. ¿Soy la mala por sugerirle a mi esposo que deberíamos cortar permanentemente el contacto con su madre? No quiero comenzar nuestro matrimonio con el pie equivocado, y aunque no estoy segura de cómo se siente mi esposo al respecto, solo quiero que nos mantengamos firmes en nuestras palabras y nunca volvamos a verla. Actualización 1. Para responder a quienes han preguntado, los invitados a la boda estaban tan avergonzados como nosotros por el discurso de Elizabeth. Ninguno compartía su punto de vista. Después de que fue escoltada fuera, muchos se acercaron para expresar su apoyo y molestia, describiendo el comportamiento de Elizabeth como ridículo e inaceptable. Me aseguraron que estaban en total desacuerdo con sus acciones y apoyaban la decisión de Chad de defendernos. Algunos primos de Chad incluso compartieron que Elizabeth siempre había sido excesivamente protectora con su único hijo, pero expresaron su orgullo por cómo Chad había manejado la situación. Respecto a mi esposo, finalmente tuvimos una conversación seria sobre su madre, algo que había estado postergando durante nuestra luna de miel. Le expliqué cómo no podía dejar de pensar en la humillación y el impacto que las palabras de Elizabeth habían tenido en mi familia y en mí. Le expresé que no podía tolerar más su comportamiento dañino, y manifesté mi deseo de excluirla de nuestras vidas para evitar futuros conflictos. Chad escuchó atentamente, su rostro reflejando el mismo dolor y frustración que yo sentía. Estuvo de acuerdo conmigo y reconoció la gravedad del comportamiento de su madre. Me informó que planeaba reunirse con sus padres después de nuestra luna de miel para comunicarles nuestra decisión. Chad dejó claro que si su padre se oponía a excluir a Elizabeth de nuestras vidas, estaba preparado para tomar una posición firme y distanciarse también de él. Sinceramente, es un gran alivio que mi esposo no comparta la inestabilidad de su madre. Actualización 2. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización. Agradezco a todos por su constante apoyo. Cuando Chad finalmente confrontó a sus padres sobre nuestra decisión, la reacción fue tan difícil como anticipamos. Su madre estaba particularmente alterada, rogándole que reconsiderara y tratando de manipularlo emocionalmente por excluirla de nuestras vidas. Incluso sugirió que Chad y ella podrían mantener una relación sin mi presencia, insinuando que no tenía que ser débil y simplemente seguir los deseos de su esposa. Chad, manteniéndose firme, se negó a ceder ante sus súplicas o amenazas. Le dejó claro que nuestra relación era su prioridad y los dejó procesando la noticia, consciente de que necesitábamos priorizar nuestra salud mental y bienestar, aunque eso significara cortar lazos con su madre. Desde entonces, Elizabeth ha sido persistente en sus intentos de contactarme. Me ha inundado con mensajes y correos de voz, que se han vuelto cada vez más agresivos. Inicialmente pensé en bloquearla completamente, pero una amiga me sugirió mantener un registro de todas sus comunicaciones. De esta manera, si la situación escalara, tendría evidencia documentada de su comportamiento, lo cual podría ser útil para solicitar una orden de alejamiento si fuera necesario. En sus mensajes de voz, Elizabeth ha realizado varias amenazas contra mí. Ha expresado su intención de arruinar mi vida, e incluso manifestó su deseo de que nunca me convierta en madre. Las amenazas han sido perturbadoras e inquietantes, dejando claro que su ira y resentimiento estaban lejos de resolverse. Actualización 3. Sorprendentemente, algunos de ustedes predijeron correctamente lo que sucedería. Hoy, Elizabeth apareció sin aviso en nuestra casa cuando Chad no estaba. Me encontraba sola y sentí una oleada de ansiedad al escuchar los fuertes golpes en la puerta.
A través de la cámara, vi a Elizabeth parada afuera, visiblemente alterada y angustiada. No tenía intención de dejarla entrar ya que podría desencadenar otra confrontación explosiva, y simplemente no tenía la energía emocional para lidiar con ella en ese momento. Le hablé a través del timbre con cámara, informándole que Chad no estaba en casa, y que no era bienvenida. Al escuchar mi voz, se alteró aún más. Comenzó a gritar, acusándome de ser una destructora de hogares y de mantener deliberadamente a su hijo alejado de ella. Me mantuve en silencio para no empeorar la situación. Sin embargo, entonces comenzó a usar lenguaje agresivo, e incluso amenazó con agredirme físicamente si me encontraba fuera. Sus amenazas me perturbaron y supe que debía tomar medidas para protegerme. Le advertí que llamaría a la policía si no se retiraba. Esto solo intensificó su agresión. En un ataque de ira, Elizabeth soltó su bolso, y comenzó a patear la puerta violentamente. Dado su comportamiento, estaba genuinamente asustada. Su agresión física me hizo temer por mi seguridad, y reconociendo la urgencia de la situación, llamé inmediatamente a la policía. Les expliqué la situación, detallando las amenazas de Elizabeth y su comportamiento violento. Mientras esperaba que llegara la policía, permanecí junto a la cámara observando sus movimientos. Parecía fuera de control intentando forzar nuestra puerta. También llamé a mi esposo para informarle de la situación. Me aseguró que dejaría inmediatamente el trabajo para volver a casa. Cuando llegó la policía, Elizabeth no mostró señales de calmarse ni siquiera ante su presencia. Su arrebato continuó y expresó abiertamente su deseo de verme muerta. Este nivel de hostilidad llevó a los oficiales a arrestarla en el acto. Fue surrealista y aterrador verla siendo detenida. Una vez que Elizabeth estaba bajo custodia, los oficiales tomaron mi declaración y me aseguraron que pasaría la noche detenida, prometiendo dar seguimiento al caso. A pesar del miedo y la angustia persistentes, sentí cierto alivio sabiendo que por el momento estaba segura y la amenaza inmediata estaba controlada. Cuando Chad llegó a casa, me encontró llorando en el sofá. Me envolvió en un abrazo reconfortante tratando de consolarme. Era evidente que él estaba tan alterado y desconcertado como yo por el comportamiento de su madre. Ambos comprendimos que esta situación no podía ignorarse. Las acciones de Elizabeth habían cruzado un límite que merecía consecuencias serias. Juntos acordamos que necesitábamos tomar acciones decisivas para evitar que esto volviera a ocurrir. Retirar los cargos contra ella no era una opción. Queríamos que respondiera por sus amenazas y su comportamiento agresivo. Era importante para nosotros tomar acciones legales, no solo por nuestra tranquilidad mental, sino también para prevenir futuros incidentes. Actualización 4. Han transcurrido 5 meses desde mi última actualización. Han ocurrido varios acontecimientos importantes. En primer lugar, Elizabeth fue declarada culpable de acoso y recibió una sentencia que incluye una multa considerable y servicio comunitario obligatorio. El tribunal también emitió una orden de restricción para asegurar que no pudiera contactarme ni acercarse a mí. Después de todo esto, el padre de Chad se ha acercado para disculparse repetidamente. Expresó un profundo arrepentimiento por cómo se desarrollaron los eventos. Si bien su disculpa no borra el daño causado, representó un paso hacia el reconocimiento de la gravedad del comportamiento de Elizabeth y la aceptación de responsabilidad. Cuando mi padre se enteró de toda la situación, tomó cartas en el asunto. A pesar de sus limitaciones físicas, visitó personalmente a Elizabeth y su esposo después de su liberación bajo fianza. Les dejó claro que aunque estaba paralizado, no dudaría en protegerme y asegurarse de que Elizabeth enfrentara serias consecuencias si volvía a amenazarme. Les recordó que poseía un arma y no dudaría en usarla si ella intentaba acercarse a mí nuevamente. Estoy segura de que Elizabeth debe haberse sorprendido al ver a mi padre tan determinado. Además, decidí hacer una publicación en Facebook para abordar la situación públicamente y asegurar que todos comprendieran la gravedad de las acciones de Elizabeth, evitando que pudiera manipular la historia posteriormente. En ella, detallé el acoso e incluí el video de Elizabeth gritando e intentando derribar nuestra puerta. Mi objetivo era exponer su comportamiento peligroso y asegurar que nuestra familia y amigos conocieran la verdad. Chad y yo hemos decidido mudarnos a una nueva casa, cuya ubicación mantendremos en reserva excepto para algunas personas de confianza. Esperamos que esta mudanza nos proporcione el nuevo comienzo que necesitamos. Si Elizabeth intenta violar la orden de restricción o acosarnos nuevamente, enfrentará una pena de prisión considerable. Actualmente, estamos enfocados en construir un futuro positivo, y estamos decididos a no permitir que las acciones de Elizabeth sigan afectando nuestras vidas.